están todos los candidatos esta noche con nosotros, los 8 que continúan en carrera electoral rumbo al 17 de agosto, exponiendo sus propuestas, también haciendo las consultas a sus contrincantes, a sus adversarios políticos y recibiendo las respuestas que necesitan. Nosotros vamos a continuar avanzando con el segundo eje temático, Cecilia, y les doy el preámbulo. Nuestro país está enfrentando en estos momentos grandes desafíos en las áreas de salud, de educación y de empleo. Y persisten también las cifras e indicadores preocupantes en temas como la violencia contra mujeres y niños, explotación infantil, incumplimiento de derechos de los pueblos indígenas e inseguridad ciudadana. ¿Qué políticas integrales y estructurales tomarán como gobierno para evitar que estos problemas se agraven, especialmente en un marco de crisis económica? Esta es la consulta que nosotros le realizamos en base al eje temático Derechos Humanos y Protección Social. Vamos a comenzar, y de acuerdo al orden, obviamente, del sorteo correspondiente en esta segunda parte, con el candidato, por favor, Eduardo del Castillo. Candidato, tiene usted 2 minutos precisamente para su propuesta. Muy buenas noches nuevamente a todo el pueblo boliviano. Queremos decirle que en materia de derechos humanos y poblaciones vulnerables, los otros candidatos que se encuentran a nuestros extremos no tienen nada que ofrecer al país, no tienen nada que ofrecerle a las madres solteras. Nosotros tenemos un plan de gobierno que se llama No Estás Sola, que estos empresarios no puedan desvincular a aquella mujer que se hace cargo de las niñas y niños que están bajo su cargo, que no puedan desvincular a aquella madre que va a pelear y luchar sola. Eso también es pelear por los derechos humanos. No solamente hablar de los derechos civiles y políticos, sino de los derechos económicos, sociales y culturales. Y es por eso que el movimiento socialismo creó la renta de dignidad beneficiando a más de 1.3 millones de habitantes. Creó el bono Juancito Pinto beneficiando a más de 2.3 millones de niñas, niños, jóvenes en todo el territorio nacional. Se creó el bono Juana Zurduy beneficiando a mujeres, madres embarazadas, pero también a las niñas y niños para que reciban su primera alimentación. Este gobierno del movimiento socialismo ha hecho bastante por las clases populares. Evidentemente, para estos señores que se encuentran a mi izquierda y a mi derecha, son personas que nunca van a invertir en la salud, no van a invertir en la educación, no van a invertir en programas y en proyectos porque no quieren ver a su hijo que está en casa en los mismos colegios que estudiaron sus hijos. Ellos estudiaron en el exterior, ellos estudiaron afuera, ellos tuvieron una oportunidad que las grandes mayorías que nos están viendo en su domicilio, en su casa, no las tienen. Hemos trabajado bastante con los pueblos indígenas, con las madres, con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores, pero aún falta mucho por hacer. Por eso, el movimiento socialismo ha traído un nuevo equipo de trabajo, nuevas ideas, con una nueva visión de país, para no volver al pasado, pero tampoco saltar al vacío con personas que no tienen una propuesta. Para nosotros, del movimiento socialismo, decimos Bolivia primero. Gracias, candidato. Estamos hablando de derechos humanos y protección social. Es momento de conocer la propuesta de Rodrigo Paz Pereira. Tiene 2 minutos. Bolivianos, bolivianas, yo he recorrido 230.000 kilómetros, más de 220 municipios. He visto de cerca, a diferencia de los que están, como dice el de aquí al lado, van en... Hemos visto los problemas de salud, educación, seguridad ciudadana, violencia extrema con la mujer, niños, discriminación en el sector campesino, estos que dicen ser los que protegen, el abuso que se ha hecho con el sector. Este es el estado tranca. Si no robaran tanto, alcanzaría la platita. Nosotros vamos a estabilizar la economía de la gente y acabar con este estado tranca. Don Marcos Morales, comerciante, me pidió, Rodrigo, yo quiero generar empleo, dame crédito barato, bájame por debajo del 10% los impuestos, bájame por debajo del 10% los aranceles, cerrame esa aduana corrupta que no hace más que pedirme coimas, plata, mancagastos que no hacen más que robar, y pide él que le permitan ser formal, pero que formal sea baratito en Bolivia. Y aparte de eso, hemos hablado sobre el 50-50, cómo con el 50% del presupuesto general del Estado, 50% va a ir a la salud, a la educación, a la seguridad ciudadana. Hoy día salud concentra el gobierno nacional 30.000 millones de bolivianos, se lo queda solito el gobierno nacional.
En educación se quedan 30.000 millones de bolivianos también, lo que estamos proponiendo 50-50, 15.000 millones para salud a los departamentos, 15.000 millones en educación de bolivianos para salud y educación. Con eso vamos a generar educación para la familia, salud para la familia, seguridad ciudadana para la familia, una Bolivia más educada, fuerte y segura. Con el capital Lara le vamos a meter duro a la corrupción que hoy día se ha robado de esos 30.000 millones de bolivianos en salud, 3.000 millones se han robado en corrupción. Eso vamos a cortar cuando Muchas seamos gracias, gobierno. candidato. Es el turno de escuchar a Samuel Doria Medina, por favor, en torno a la consulta que planteamos sobre este eje temático. Su respuesta y propuesta. Somos el único partido que tenemos una propuesta que se ha difundido sobre educación y salud. Me voy a concretar ahora a hablar de dos de los grupos más vulnerables. Primero, las mujeres. Somos el país con el mayor índice de feminicidio. Yo tengo una propuesta concreta de 3 puntos para reducir los feminicidios. Primero, atacar el problema del consumo excesivo del alcohol, porque el consumo excesivo del alcohol va de la mano de la violencia contra las mujeres. Segundo, que sea un elemento fundamental en la educación desde los niños, el que no se debe tocar a las mujeres y debe respetárselas. Y tercero, utilizar un método que ha funcionado muy bien en la Argentina. Cuando hay alguna agresión contra una mujer, ponerle al agresor un cintillo en el pie para que se anuncie cuando se acerca a menos de 100 metros. Y de esa manera la policía pueda acudir. Y segundo, otra población muy vulnerable, los indígenas en nuestro país. Se ha hablado mucho estos 20 años, se han hecho algunas cosas simbólicas que hay que reconocerlas, pero no se les ha dado una inclusión económica. Yo sé cómo hacerlo, yo vengo trabajando muchos años con emprendedores y yo considero que también la gente que trabaja en el campo son emprendedores. Y yo los voy a colaborar para que tengan un capital semilla para crecer, para tener primero una empresa pequeña, después una mediana y por qué una grande. Sé que además necesitan capacitación y sé cómo hacerlo y he logrado que hayan miles de nuevos emprendedores en nuestro país. Entonces, habrá la inclusión económica en el campo que no ha habido estos años. Gracias, candidato. Continuamos conociendo las propuestas. Esta vez es el turno de Pavel Aracena. Tiene 2 minutos. Gracias. Nuestro plan es Dios por delante y quiero agradecer a Samuel por describir lo que va a ser nuestro Ministerio de la Familia y de la Salud. Gracias, Samuel. Somos audaces en el tema de la mujer. Más de la mitad de los hogares de este país son administrados por mujeres. En ese sentido haremos cosas bien concretas. 3.000 millones de dólares de bolivianos de los contratos que hace el gobierno en bienes y servicios irán a licitaciones para empresas constituidas por mujeres. Les vamos a ayudar a que mantengan los hogares de los bolivianos. La segunda medida, las empresas constituidas nuevas por mujeres no van a pagar impuestos los próximos 5 años. Y los jóvenes lo mismo, 3.000 millones de bolivianos irán a licitaciones de empresas entre jóvenes menores de 25 años. Y también las empresas nuevas constituidas por jóvenes menores de 30 años tampoco van a pagar 5 años impuestos. Sobre la educación, vamos a llenar este país. Todos los maestros del área rural tendrán internet satelital y su panel solar. Necesitamos incluir en la currícula, y lo haremos, 2 materias. La primera materia, inteligencia artificial, y la segunda, técnicas de investigación. El masismo quería generar generaciones de niños tontos. Nosotros no. Los queremos inteligentes y bien preparados. En el tema de la salud, vamos a hacer la mayor reingeniería del sistema de salud de la historia. Implementaremos audaz y agresivamente la telemedicina para cubrir el 100% del territorio nacional en menos de 8 meses. Estamos avanzando y nuestras propuestas son serias, claras y concretas. Gracias. Muchísimas gracias, candidato. Es el turno ahora de escuchar también su propuesta en los próximos 2 minutos del candidato Andrónico Rodríguez. Muchas gracias. Derechos humanos y población vulnerable. Yo nací y crecí en una comunidad muy pobre.
Sé cómo se sufre en una comunidad donde no hay ni siquiera una posta de salud. Estudié en aulas de adobe que eran 3, kinder, primero, segundo, y un solo profesor que enseñaba en quechua. Sé trabajar en la tierra y sabemos cuando las condiciones logísticas o de la carretera o del camino es precaria para llevar productos a la ciudad. Una época de infancia muy pobre, una época de infancia muy lamentable, hambre, pobreza. ¿Quiénes eran gobiernos? Que la juventud lo sepa, señor Doria Medina, señor Tuto Quiroga. Ellos eran presidentes en toda esta etapa de mi infancia y de mi adolescencia. Lo que nosotros queremos hacer precisamente es defenderlos, que muchas generaciones de mi época no vivan en la misma situación, profundizando el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, generando las mejores condiciones en las comunidades más recónditos de Bolivia. No es posible a estas alturas también todavía algunas comunidades se encuentren en la misma situación cuando en su gobierno de Samuel y Tuto prácticamente estaban sumidos en hambre y por supuesto, pobreza. Este 17 de agosto se decide 2 opciones. El pasado, que representa el fracaso, y el futuro, que representa el cambio y, por supuesto, renovación total de la política. Vamos a estar a la altura de la exigencia de estos nuevos tiempos, profundizando los programas sociales y respetando los bonos sociales que dieron resultados en nuestro país. Muchísimas gracias, candidato. Nosotros estamos hablando en este eje temático de derechos humanos y protección social. ¿Cuál es la propuesta de Manfred Reyes Villa? Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Estamos hablando de derechos humanos y poblaciones vulnerables. Qué importante es en el país elevar el índice de desarrollo humano, pero no solamente aquí hablar de teoría. Yo he logrado elevar el índice de desarrollo humano de Cochabamba y ha sido calificada por el PNUD, pese a que teníamos menos recursos que otras ciudades, hemos sido la primera ciudad en desarrollo humano. Eso es hacer gestión, esos son los resultados que es tan importante, pero recorriendo el país, desde Cobija, desde Pando hasta Tarija, realmente he visitado poblaciones que no viven en pobreza, viven en miseria. Las Piedras, Esperanza, por ejemplo, realmente he visto, y de lo que más hablan es de la salud, y la salud. Por eso es que hay que destinar el 10% del presupuesto general de la nación para la salud. Pero es más, creo que es importante hoy una transformación importante que nosotros vamos a desarrollar en la transformación de poder lograr la transformación territorial, que será aparte del 50% que se reparta a los municipios. Vamos a descentralizar totalmente, hay que cambiar el sistema de salud para que las alcaldías se hagan cargo del primero o segundo nivel, pero también con los ítems, para pagar la deuda social de los ítems. Igual a las gobernaciones, tercer nivel, para que ellos se hagan cargo de los ítems y de pagar los salarios. Pero además, estas provincias van a tener, aparte de esos recursos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para apalancar recursos, para hacer hospitales y para dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Es importante para eso tener los recursos. Y nosotros vamos a traer, sin prestarnos, 10.000 millones de dólares, ¿para qué? Para elevar el índice de desarrollo humano de la ciudad. Y tenemos que institucionalizar cargos como la Caja Nacional de Salud. Muchísimas gracias. Tenemos que continuar. Vamos a escuchar la propuesta del candidato Johnny Fernández. A continuación, 2 minutos sobre derechos humanos y protección social. Adelante, candidato. Bueno, este es un punto muy importante que todos los ciudadanos esperan respuestas concretas. Nosotros que tenemos experiencia y la sufrimos con este traspaso de competencias que nos han dado a las alcaldías, a las gobernaciones, pero sin recursos económicos no se puede hacer gran cosa. Por eso es que nuestra propuesta, decimos nosotros, que vamos a reducir ya el gasto que tiene el aparato estatal y vamos a disminuir esos recursos para traspasarlo a la salud, a la educación y a la seguridad. ¿Por qué? Porque ya no hay IDH y supuestamente el IDH era para sostener ya programas y proyectos en salud, en educación, pero sobre todo en seguridad ciudadana. Una cosa importante que queremos decirles de que la digitalización en el sistema de salud, como también en la educación, es importante. El acceso a la tecnología para nuestros niños, para nuestra familia, le da mejores condiciones de servicio.
¿Por qué? Porque cuando van a un hospital no tienen historias médicas. Segundo, podés hacer atención a distancia, ya con consultas a distancia. Tercero, tenés que dar equipamiento, tenés que dar también personal. El Ministerio de Salud ya es el que acapara y distribuye discrecionalmente los recursos humanos donde a veces no se necesita. Pero la carga laboral, la carga social que tenemos que nosotros asumir como alcaldía ya no aguanta. Por eso es que esa descentralización con competencias bien marcadas en salud, en educación y en seguridad ciudadana tiene que ser una de las prioridades para nosotros. Otra cosa importante es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana también tiene que ver con tecnología, cámaras de vigilancia que hemos puesto también en nuestra gestión en las unidades educativas. También hemos apoyado con seguridad en convenios que hemos hecho para cámaras de vigilancia en toda la ciudad. Otra cosa importante, el uso de la tecnología no debe ser una prioridad de las capitales, sino de todo el territorio nacional para seguridad, para educación, para salud, que tanto se necesita hoy en día. Candidato, muchísimas gracias. Es momento de escuchar la propuesta de Jorge Tuto Quiroga en torno a derechos humanos y protección social. Tiene 2 minutos. Gracias. Propuestas hacia adelante. Algunos, como no las tienen en medio de su propuesta, tienen que insultarnos. Así estamos. Respeto a los derechos humanos con una Defensoría del Pueblo como la que establecimos con Ana María Campero, que defienda a los ciudadanos y no que apañe las violaciones del gobierno de turno. Segundo, salud y educación. No solo priorización, digitalización, sino autonomía total. La salud y la educación van a pasar a los gobiernos regionales y locales para que la asignación de los recursos y los ítems y la adjudicación de bienes y servicios estén en manos de la gente que tú eliges directamente y que te responde a ti, que no venga del centralismo, que no venga de lejos. Esa provisión de salud y educación descentralizada hace que 62%, como lo hemos mostrado, de los recursos pasan a los gobiernos que tú eliges, que te van a dar la seguridad de que tú sabrás quién cura a tus enfermos, quién educa a tus hijos sin adoctrinamiento. Y adicionalmente a eso, la propuesta clave, hay que parar la inflación. La inflación es la que más golpea a los grupos vulnerables. La gente que va al mercado llena la mitad de la canasta, la carne se ha vuelto un lujo, el pollo una extravagancia, porque la inflación está disparada y sigue subiendo. No hay dólares para comprar medicamentos. Eso es lo que tiene a la gente angustiada. La primera misión es el programa de estabilización internacional en la próxima gestión, para aplastar la inflación, que vuelvan a circular los dólares, que no tengamos colas de diésel y gasolina. Ese es el programa internacional que te garantiza que la platita en tu bolsillo te alcance, porque la gente que más sufre es la que menos tiene ante la inflación galopante y desbocada. Y finalmente, lo que le dije a Rosemary en Potosí, me habló del PLANE, un programa específico de apoyo a madres solteras que son el grupo más desgarradoramente vulnerable y que tendrán el apoyo de su gobierno cuando estemos allí. Muchísimas gracias, candidato. Hemos escuchado en este momento y hasta este momento las propuestas, Gabriela, de todos y cada uno de ellos sobre derechos humanos y protección social. Comienza nuevamente esta ronda de preguntas que hace la esencia del debate. Vamos a comenzar con usted, por favor, Rodrigo Paz. Vamos a recordar que tienen exactamente de aquí en adelante 30 segundos para preguntar, luego 1 minuto para responder, 40 segundos para la réplica y 20 segundos para la dúplica. En lo ideal, si ustedes pueden utilizar estos tiempos sin la intervención de nosotras, mucho mejor para ser más llevadero y por supuesto que la gente pueda escucharlos. Adelante, Rodrigo. ¿A quién pregunta, por favor? Pregunta para Andrónico. ¿Estamos? Andrónico, en los debates del Parlamento, tú me has escuchado hablar del 50-50 muchas veces. El presupuesto de este año para educación son 7.458 millones para todos los departamentos del país. En la propuesta del 50-50 vamos a ponerle 15.000 millones de dólares de bolivianos a todo el país en educación. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, Rodrigo, no podemos aventurarnos a apresurar en tema del pacto fiscal 50-50, 60-40. Se requiere efectivamente un diagnóstico y una radiografía total en tema de nuestros recursos totales del Estado. Pero bueno, este tema es fundamental, sin duda, para todos los bolivianos y bolivianas y los 3 niveles de gobierno.
Requerimos efectivamente realizar de manera muy responsable este diagnóstico para plantear de acuerdo a los resultados, tanto el gobierno, departamento, municipio y las universidades puedan responder a la altura con objetivos y resultados el gasto o los recursos que administran. Rodrigo, 40 segundos. Muy bien, está claro que no estás de acuerdo con el 50-50 ni desarrollar las autonomías en el país para que puedan tener salud, educación en decisiones regionales. Te hago otra pregunta entonces. En tiempos de crisis la mujer se vuelve un centro fundamental en las empresas. De cada 10 empresas en Bolivia, 8 empresas son familiares y el 70% las mujeres son centrales. ¿Estarías de acuerdo de ser presidente Paz y tuvieras tú una representación parlamentaria de apoyarnos para crear el salario universal de la mujer que está en nuestro programa de gobierno para apoyar a la producción a la mujer boliviana? Por supuesto que la mujer en nuestro país y en la familia es el centro y fuente de vida. Se quieren normativas y por supuesto el apoyo integral desde el nivel central. Gracias, candidato. Continuamos avanzando. Es el turno de Samuel Dorea Medina. Puede hacer una consulta de 30 segundos. ¿A quién va dirigida? Gracias. Le voy a preguntar también a Andrónico. ¿Te has explicado, Andrónico, por qué, si tú dices que todo han hecho muy bien, hay que continuar los 20 años, por qué 90% del país está en contra de las opciones que tienen que ver con el movimiento al socialismo y con todas sus divisiones? Esa cantidad de gente va a votar en contra, no porque lo han hecho muy bien. ¿No te das cuenta de eso? Andrónico tiene un minuto. Bueno, Samuel, tú representas el pasado, por lo tanto, lo que ha fracasado es un hecho. En tu gestión, nuevamente reitero, en su gestión del gobierno de la derecha neoliberal del 85 al 2005, no salieron un solo compatriota de la pobreza. Niños, niñas, 38% en situación de desnutrición crónica. La pobreza por encima del 60%, extrema pobreza más del 30%. En tiempos del Estado plurinacional se redujeron a la mitad. Salieron más aproximadamente 3 millones de compatriotas de la pobreza. Lo que ustedes representan está claro. El pasado, lo que ha fracasado, corrupción, gastos reservados y masacre. Samuel tiene 40 segundos para la réplica. El pasado o el presente no tiene que ver con el color del cabello, tiene que ver con las ideas. Y el problema de ustedes los masistas es que han aplicado en estos 20 años ideas del pasado, ideas fracasadas. Y mis propuestas son para el futuro, para apoyar a los emprendedores. Entonces no creas que por ser joven y estar comenzando en la política, ya automáticamente eres lo nuevo, eres lo mejor. Si tienes ideas viejas, no vas a tener ningún respaldo, como te muestran todos los estudios de opinión que hay en nuestro país. Andrónico tiene 20 segundos. Reitero, Samuel, ustedes representan el pasado. Tuto, Samuel, son sociedad anónima, son lo mismo. Nosotros somos la renovación, el futuro. Por tanto, vamos a promover el cambio de manera estructural en nuestra patria. Muchísimas gracias, candidatos. Es el turno ahora de que usted plantee su pregunta. El candidato Pablo Aracena tiene 30 segundos, por favor. ¿A quién va su pregunta? Gracias, mi pregunta va a Samuel, pero quiero decirle a todos los colegios profesionales de Bolivia, nuestra propuesta es basta de faltarle respeto al profesional boliviano. Es por eso que todos nuestros planes y proyectos han sido elaborados por bolivianos. Quiero preguntarle a Samuel, ¿no te ha dado vergüenza ir hasta Boston a recoger planes elaborados por americanos, por Harvard, por gente que no nos conoce? ¿No te da vergüenza? No me da vergüenza ir a ninguna parte para escuchar ideas nuevas sobre cómo solucionar la crisis económica en las que nos han metido los gobiernos de estos últimos 20 años. Si no te han invitado a Harvard, lo siento, creo que es útil que vayas a Harvard o a cualquier otro lado donde hay gente con la que se pueda debatir ideas de cómo resolver los problemas. El plan que nosotros tenemos, el plan de 100 días carajo,
lo hemos hecho entre bolivianos y lo vamos a aplicar los bolivianos. Pero eso no significa que no escuchemos, que no debatamos, que no podamos escuchar ideas en cualquier parte del mundo para resolver los problemas que tenemos los bolivianos. Si se puede enriquecer nuestros planes, nuestras ideas, bienvenidas, y no me avergüenza ir a ninguna parte. 40 segundos, Gracias. adelante. Mañana en mis redes voy a mostrar un video exactamente con las mismas palabras de Evo Morales, justificando por qué se hacían los planes y proyectos en Cuba, Venezuela y en países terroristas. ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? 20 segundos, Samuel. No compares manzanas con peras, ¿no, Pavel? A ver, un poquito más de imaginación. A nosotros, a 100 bolivianos, nos han invitado a un seminario en la Universidad de Harvard para hablar sobre la crisis boliviana. No es lo mismo que ir a Cuba a recibir instrucciones. Por favor, ubícate. Gracias, candidato. Continuamos. Esta vez es el turno de Andrónico Rodríguez. Tiene 30 segundos para hacer una consulta. ¿A quién irá dirigida? La pregunta es para Tuto. Tuto, en mi gobierno se respetará los derechos humanos de manera plena. El año 2020 se han masacrado a compatriotas en Sacaba y Sencata. Ustedes fueron parte de todo este grupo que tomaron por la fuerza. Usted en su gestión, ¿cómo lo ve? ¿Considera masacre, sí o no, lo que pasó en Sacaba y Sencata? Andrónico, masacre y ejecución extrajudicial es lo que pasó en el Hotel Las Américas, sentenciado por la Comisión Interamericana. En Sacaba y en el Chapare, muchos efectivos, incluyendo el oficial Andrade, que te pone nervioso, fueron victimados en defensa del narcotráfico. Nosotros hemos combatido y vamos a combatir el narcotráfico. Pero como has tocado el tema, a ver si ahora en tu réplica dices qué vas a hacer con el informe de la Comisión Interamericana que está en puertas de la Corte de San José respecto a atribuir responsabilidades a gente que ha ejecutado y que le espera una celda fría en La Haya o una hamaca caliente en Cuba. Tienes que tomar posición sobre ello y de paso cuando repliques revisa los datos del censo y vas a ver que la pobreza el 92-2001 bajaba 1,4%, después con gas bajaba 1,2%. Infórmate un poquito para hacer preguntas. Está claro que fueron corresponsables. Sus manos están manchadas de sangre, Tuto. El país que lo sepa. Y estás también desconociendo el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Fue masacre, sí o no? ¿Vas a desconocer lo que CIDH vino a Bolivia y dijo que fue? Andrónico, infórmate bien. Lo que la Comisión Interamericana ha establecido y está en la Corte de San José es la ejecución extrajudicial dictada por tu jefazo Evo Morales, a quien vienes a defender, y el próximo gobierno va a hacer que se dé justicia para aquellos que perpetraron esa atroz matanza. Los candidatos se preguntan entre ellos sobre derechos humanos y protección social. Es el turno de Manfred Reyes Villa, por favor. 30 segundos su pregunta, Manfred. ¿A quién va dirigida? Andrónico. Andrónico, yo de presidente voy a impulsar leyes bastante profundas en torno al abuso a los niños y niñas violadas. Han sido este 2024 2.700 niños y niñas violadas. ¿Cuál sería, en caso que tú tuvieras que dar la máxima pena, qué pena darías a un violador de esta naturaleza? Adelante, candidato, un minuto. Máxima pena, Manfred. En estos 5 años, como presidente del Senado y como senador, hemos promovido más de 100 proyectos de ley en protección a los niños, niñas en tema social. Por supuesto, se ha promovido con mayor responsabilidad y hechos o delitos, como usted menciona, tiene que estar sancionado con todo el peso de la ley. Candidato. Y si se tratara de Evo Morales, ¿sería igual el castigo, la pena máxima, 30 años? ¿O podrías tomar otras medidas, como por ejemplo una castración química? En nuestra gestión vamos a hacer respetar las normas, las leyes contra todos los delitos que se cometan.
Bien, continuamos entonces con las consultas entre candidatos. Es el turno de Johnny Fernández. ¿A quién va dirigida su consulta? Vamos a dirigirle a Tuto. A ver, estamos hablando de tecnología porque él hace énfasis de que hay que tener tecnología en la salud, en educación, seguridad. Nosotros acá en Santa Cruz hemos implementado un programa de poder tener tecnología en los centros educativos. Hemos dado computadoras, herramientas tecnológicas que tienen acceso. En tu gobierno, primero quería decirte, podías entregar computadoras a todos los alumnos de Bolivia. Tuto tiene 1 minuto para su respuesta. Vamos a hacer, Johnny, tecnología bien hecha, no con blef, no con mentiras. Aquí hicieron un montón de fábricas que no sirven para gastar y robar, incluyendo Quipus. Me están mirando, están en su casa. ¿Tiene alguien teléfono Quipus? No, eso fue para seguir robando. Vamos a hacer tecnología de verdad y digitalización profunda, haciendo de Bolivia un centro de criptominería, que la energía se vuelva valor, haciendo del altiplano un lugar de zonas francas para hacer baterías de litio e instalar centros de inteligencia artificial y centros de datos en todos los elefantes azules que hicieron en Orinoca, que hicieron en Parla Sur. Están bien ubicados en lugares altos, fríos y secos, ideales para que la Bolivia tecnológica tenga esos centros de inteligencia artificial y de datos. Y el responsable de esto va a ser el vicepresidente Juan Pablo Velasco, el emprendedor tecnológico más exitoso que ha tenido Bolivia este siglo. Johnny tiene 40 segundos para Me alegra que vaya por la línea donde estamos nosotros aplicando en este gobierno municipal, que hemos entregado más de 22.000 computadoras, internet gratuito para todas las aulas. La pregunta solamente era, ¿a cuántos niños de primaria, secundaria vas a beneficiar con estas herramientas tecnológicas a nivel Bolivia? A todos, Johnny, porque parte de la propuesta de tecnología y digitalización es entender que ese satélite que da vueltas Tupacatari de China no sirve. Vamos a usar satélites suborbitales de Starlink para tener Wi-Fi gratuito y conectar a todos los colegios y a todas las poblaciones con el Internet, porque conectividad es futuro. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, porque estamos sobre este eje temático y realmente se están preguntando sobre la base del mismo, derechos humanos y protección social, la consulta que va a realizar el candidato Jorge Tuto Quiroga. Tiene 30 segundos. ¿A quién su pregunta, Tuto? A Rodrigo Paz, en aras de mirar hacia el futuro. Bolivia va a tener un congreso diferente. Va a haber varias brigadas parlamentarias. Me parece imperativo recuperar el espíritu que mucho se critica, pero que ayudó a Bolivia a tener instituciones confiables. Mariscal Andrés de Santa Cruz fueron pactos que por 2/3 permitieron construir instituciones, incluyendo la del Corte Electoral. Pido a Rodrigo si va a respaldar esa remoción del espíritu de institucionalidad. 1 minuto, candidato. Está claro que Andrónico no va a respaldar el 50-50 ni tampoco el salario universal de la mujer. Si esta situación se diera con la mayor humildad, Tuto, si tú fueras presidente, yo voy a respaldar todo aquello que profundice autonomías, todo aquello que profundice la educación, todo aquello que profundice la salud. Si no generamos salud y educación en Bolivia, no generamos productividad. La productividad es cuando tienes recursos humanos que sepan producir, para que la inversión llegue de afuera, para que haya seguridad jurídica en Bolivia. Todo aquello que signifique progresar, desarrollar la patria, estaremos ahí. Pena que Andrónico no apoye con el 50-50, pena que no apoye a las mujeres para que tengan un salario universal cuando producen y cuando tienen el derecho a tener una base segura, no solo cuidar a la familia, sino producir. Tienes el respaldo si haces todo ese desarrollo de propuestas. 40 segundos, Tuto. Perfecto, creo. Aprovecho esta pregunta para destacar algo que acá se viene denostando. ¿Saben qué sucede? Cuando quieres olvidar los últimos 20 años, tienes que seguir retrocediendo, y cuando no puedes explicar que fuiste el tercer hombre del país 5 años y no hiciste nada excepto gastar y robar, tienes que venir a insultar. Dense cuenta lo que está sucediendo. O negar que fuiste el segundo del señor que está en el Chapare. El espíritu del nuevo Congreso, que tendrá una representación diversa, es hacer por 2/3 la reforma de las instituciones. Rodrigo, creo que es ese el desafío que tenemos los que estamos acá esta noche. 20 segundos, Rodrigo. Te sumo un agregado más, va a venir el capitán Lara para corretear corruptos y con él vamos a meterle mano dura a las instituciones
que se han afanado, como dice Bukele, el presidente Bukele, si no robaran, la plata alcanza, la ordenamos y generamos bonanza. Gracias, candidato. Antes de continuar, aclaramos que Andrónico Rodríguez ya ha recibido sus 3 consultas. Le doy paso a Eduardo del Castillo para que haga su consulta. ¿A quién va dirigida? Muchísimas gracias. La pregunta va para Samuelito. Samuelito hace rato estaba hablando del consumo excesivo de alcohol que genera violencia en nuestro país. Si usted quiere ser presidente, Samuel, debería informarse. Ni siquiera el 30% de los feminicidios que ocurren en nuestro país son personas que hubiesen consumido algún tipo de sustancia. La pregunta es, ¿va a congelar el salario mínimo nacional si usted llega a ser presidente? A ver, para que te ubiques, a mí no me ponen apodos. A vos te decían Sonia, un narcotraficante, ¿no? Vos con esos tus amigos tenías apodos, no me pongas apodos. Está claro de que el tema del salario mínimo no es solamente un buen deseo, hay que saber de productividad, hay que saber de tener resultados. Y en todos los sectores donde yo he estado, se ha pagado salarios mucho más altos que el mínimo, y no solamente buenos salarios, sino salud, educación, vivienda. Entonces, claro, vos siempre has estado en la represión, las drogas y demás. ¿Crees que es solamente fijar un salario mínimo? No es así. Tiene que haber productividad, tiene que haber un liderazgo para poder sacar adelante nuestra economía y no solamente disposiciones de parte del Estado. Samuel, Amasúa, Amayuya, Amayuncu y Amaquencha. ¿Cómo que no tenés apodo si todo el país sabe que sos un quencha? Y quiero decirte, estabas hablando hace un rato de 100 bolivianos. Precisamente eran 120 bolivianos el salario mínimo nacional cuando eras el encargado del Ministerio de Planeamiento en nuestro país. Estás hablando que generás muchas fuentes de empleo, pero todos los productos que consumen tus hamburguesas son importados. ¿Acaso en Bolivia no tenemos suficientes manos productoras para hacer las mejores papas, cebollas, ketchup u otras? Los videos los tenemos en las redes sociales y precisamente los industriales y los privados nos han pasado toda la información de todos los productos que importás y el trabajo que le quitas a la Samuel gente. tiene 20 segundos. Sí, claramente. Primero te aclaro de que en esa época 120 bolivianos eran muchos más dólares que lo que es ahora esa suma. Entonces no puedes comparar papas con manzanas. Sobre Burger King, 100% de productos bolivianos. Infórmate mejor, por favor. Muchísimas gracias, candidatos. Hemos concluido con este segundo eje temático, Gabriela. Amigos de todo el país, estamos en vivo desde Santa Cruz, Bolivia.